señor Juan Fernando Gutiérrez Cárdenas. Él es ingeniero agrónomo y candidato a magíster en Economía y Derecho del Cambio Climático. Actualmente es gerente del programa Cacao y Carbono en Solidaridad Network Colombia, con más de 10 años de experiencia en consultoría especializada en cadenas de valor agrícolas y desarrollo rural, con enfoque en financiamiento climático y negocios inclusivos. Precisamente, su presentación va a ser sobre determinantes y variables para la captura de carbono en sistemas agroforestales en cacao. Un tema que estamos seguros será sumamente interesante para todos ustedes. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben cuáles son esos determinantes y variables para la captura de carbono en sistemas agroforestales? Es una muy buena pregunta que empezamos a debatir en Colombia mediante la implementación del programa Asómbrate. Debemos entender cuáles son esas características que permiten hoy que los pequeños productores puedan hacer una transición en agroforestería para avanzar en modelos de adaptación a cambio climático. Mi nombre es Juan Fernando Gutiérrez y soy el gerente del programa de Cacao y Carbono en Solidaridad Colombia. Un poco para hacer el contexto, Solidaridad es una organización de la sociedad civil que trabaja en el desarrollo de cadenas de valor justas y sostenibles. Cadenas de valor justas y sostenibles que ponen en el centro a quienes producen, y los que producen son los agricultores. Somos una organización con más de 40 años trabajando alrededor del mundo y trabajamos esencialmente, y lo que sabemos hacer es trabajar con agricultores. Trabajamos en países en vías de desarrollo, en Asia, en África y en América, promoviendo cadenas de valor como el café, el cacao, la palma, la ganadería, por ejemplo en Colombia. Y en Perú trabajamos cadenas de valor como la palma, el café, el cacao, las frutas y adicionalmente la minería. Quiero contarles sobre la experiencia de la implementación de un programa que se llama el programa Asómbrate. Asómbrate es la mejor forma que tenemos para contarle a los agricultores el valor que tienen sus árboles y el desarrollo de esquemas sostenibles de agroforestería. De esta manera, trabajamos hoy con cerca de 30.000 pequeños productores de café y de cacao en Colombia, y de esos, hoy 12.000 productores o 12.000 cacaocultores hacen parte de la iniciativa. Lo que vengo a contarles es cómo la experiencia, por ejemplo, están conociendo a don Ramón. Don Ramón pertenece y tiene una familia muy bonita, su esposa trabaja y viven de la finca, una unidad familiar, y representaron al productor número 20.000. Fue nuestro productor número 20.000 en la plataforma, alcanzado o vinculado el año pasado, finalizando el año. Entonces, ¿cuáles son o cómo podemos hablar referente a qué son esos determinantes en la captura de carbono? Entonces, quiero contarles que hoy estamos avanzando en la caracterización productiva y la información que van a ver obedece a cerca de 8.115 predios, 8.115 predios registrados a febrero de 2024, en donde alrededor o mediante la caracterización de datos técnicos, cerca de 110 datos técnicos, avanzamos en el análisis de variables cualitativos y cuantitativos. Adicionalmente a eso, avanzamos en los análisis de los resultados de la plataforma Acorn. Trabajamos en asocio con un banco holandés, Rabobank, y mediante este banco holandés y Solidaridad implementamos el programa Asómbrate, que le permite conectar a los pequeños productores con la plataforma Acorn. ¿Qué resultados tenemos? Hoy lo que ustedes van a ver es los primeros resultados y un poco las primeras conclusiones frente a la posibilidad de entender cómo se puede escalar un modelo comercial en pequeños agricultores, y cómo este modelo comercial nos va a permitir entender cuáles son las prácticas o no que se están implementando en las fincas de los agricultores que están permitiendo o no la captura de carbono. Avanzamos adicionalmente en entender cuáles son esas primeras recomendaciones técnicas que deberían promoverse para lograr la adopción de prácticas, y también entender cuáles son esos incentivos que se necesitan
para que logremos una transferencia de tecnología. Ustedes lo conocen, lo han visto, lo hemos referenciado infinidad de veces en la literatura, entendiendo cuáles son esas variables agronómicas, científicas, biológicas, que permiten o no las diferentes condiciones o estimaciones para entender la captura de carbono. Entonces, dentro de eso está la tasa fotosintética, el manejo de la plantación, manejo silvicultural, la composición arbórea de esos sistemas agroforestales, la densidad de las plantas, la edad de los árboles y la disponibilidad de los nutrientes. Generalmente estas son las principales variables que permiten o no la generación y la captura de carbono. Adicionalmente eso es conocimiento técnico y científico. También por contarles, no lo digo yo, hay diferentes autores que lo referencian, cuáles son esas variables que permiten el diseño efectivo de un sistema agroforestal. Autores como Somarriba referencian que son cerca de 8 variables que se deberían considerar para el diseño efectivo de un sistema agroforestal. Hoy nosotros estamos adicionalmente a eso considerando una 9ª variable que es la captura de carbono. La captura de carbono relacionada con condiciones agroecológicas, el relieve, las prácticas, el manejo, que adicionalmente son referenciados por otros autores. Y es muy interesante, yo estaba encantado viendo la primera presentación, porque hablábamos de las diferencias características de los modelos agroforestales. Entonces aquí entendemos que es necesario generar incentivos para hacer una transición a través de agroforestería que le permita a los productores conservar y mantener su productividad, su ingreso principal, pero que debemos entender qué incentivos, prácticas necesitan estos agricultores para lograr hacer o lograr esta implementación. Entonces, podríamos avanzar desde un modelo que considera un monocultivo o un modelo de baja sombra hacia un arreglo tecnificado, la incorporación de al menos una especie, o un arreglo más diversificado que puede ser un arreglo agrosilvicultural. ¿Qué necesitamos para lograr esa transición? Inicialmente, la determinación de cuáles son esos incentivos tecnológicos, productivos, económicos, ecológicos, para lograr que un productor identifique cuáles son esas ventajas que le permitan hacer esa transición. Esta es una situación que encontramos mucho en los pequeños productores. Adicionalmente, también encontramos otra segunda situación, y es el modelo que nosotros hemos denominado árboles dispersos. Es un modelo en donde el agricultor promueve una práctica agrosilvicultural, pero no tiene un uso eficiente del área. Entonces se encuentra inmerso en una situación en donde tal vez, por ejemplo, la falta de asistencia técnica y de conocimiento no le permite entender cuáles son esas prácticas que necesita para avanzar en una correcta transición hacia un modelo de agrosilvicultura. Nuevamente, los incentivos técnicos, tecnológicos, ecológicos, económicos son importantes para avanzar en esta transición. Si logramos avanzar tanto en el modelo de monocultivo o en el modelo de árboles dispersos, también estaremos logrando que esos pequeños productores se adapten de una mejor forma al cambio climático. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Son resultados preliminares, pero queremos tener este espacio para compartirlos con ustedes. Hoy, ¿ustedes recuerdan a don Ramón? ¿Sí? Entonces, hoy avanzamos en los datos y en entender cuáles son esas características de estas fincas que están registradas hoy en la plataforma. Y entender cómo un modelo comercial entiende lo que ustedes están viendo en la gráfica, son la edad de las plantaciones de cultivos comerciales de cacao en Colombia. ¿Sí? Y tenemos un reto inmenso. Plantaciones desde 1950, 1960, 70, 80, 90, a un grupo de plantaciones que incorporan una nueva oferta tecnológica
a partir del año 2000, ¿verdad? Y en el año 2000, entonces, algo que tenemos muy bonito en Colombia, tenemos un Consejo Nacional Cacautero. Consejo Nacional Cacautero toma la iniciativa de promover una nueva oferta tecnológica para el cacao y para el cultivo, promoviendo básicamente 3 variables: el aumento de las densidades, el manejo del material genético y la diversificación del sistema agroforestal. De esta manera, en donde se promueve una nueva oferta tecnológica, ustedes empiezan a ver en la gráfica que la edad de las plantaciones, el uso eficiente del área, empieza a permitir, hoy, bajo la lectura de este modelo comercial, que las plantaciones tienen unas tasas de captura interesantes. Adicionalmente a eso, encontramos un compromiso que es liderado por las principales organizaciones del sector, ¿sí? Desde la industria, desde las organizaciones, desde los gremios, empiezan a promover una oferta tecnológica para aumentar en la productividad, pero también para aumentar y mejorar la diversificación de los ingresos de los productores. ¿Recuerdan los modelos que estábamos encontrando? Entonces el modelo de monocultivo o el modelo de árboles dispersos. Entonces quisimos entender a través de la interpretación y la cuantificación del carbono, que se realiza a través de un mecanismo complejo de un diseño de un algoritmo que se realizó en fincas de agricultores, más la interpretación de imágenes satelitales, entender cuál era la captura de carbono, y entonces empezamos a encontrar que el modelo de arreglo tecnificado y en los grupos de agricultores que estaban evolucionando hacia un modelo tecnificado permitía un mayor número de unidades y de generación de bonos de carbono. Posteriormente el modelo de árboles dispersos y en menor medida el modelo de monocultivo. Si hacemos un zoom y queremos identificar qué características tiene ese modelo tecnificado, encontramos el modelo multiestratificado y el modelo agrosilvicultural como los modelos que permiten la mayor captura de carbono por hectárea, ¿verdad? Esto relacionado a condiciones como la diversificación de especies, el uso eficiente del área y la implementación de prácticas. Entonces, es muy interesante entender cuáles son las características y las prácticas que empiezan a implementar estos agricultores. Mire que hasta el momento no hemos hablado de recomendaciones, pero sí estamos identificando cuáles son esas principales prácticas que van a permitirle a los agricultores recorrer una ruta de adaptación a cambio climático y una ruta de productividad. Ahora, es bien interesante entender cuál es la influencia del tamaño del predio en la implementación de prácticas en los agricultores. Entonces quisimos entender a través de estas tipologías de hectáreas. Nosotros trabajamos hoy con pequeños productores y trabajamos con pequeños productores que tienen desde media hectárea de cacao hasta 10 hectáreas de cacao. Y entonces en este análisis construimos unas tipologías y empezamos a entender en dónde estaban los productores. La mayor parte de los productores tienen fincas. En Colombia el tamaño promedio de las fincas cacaoteras es de 2 hectáreas, o sea 20.000 metros cuadrados. Y empezamos a ver que un grupo muy grande estaba en este segmento y no necesariamente ese grupo, que es la gráfica que ustedes ven arriba, son los que generan las mejores tasas de captura de carbono. Los muy pequeños no son aquellos productores que están generando las mejores tasas de carbono. Tal vez porque no implementan algunas prácticas. Los que empiezan a avanzar en un modelo de agroforestería y de sostenibilidad y de generación de ingresos, tal vez un poco más comercial, esos productores que tienen 3, 4 hectáreas, que empiezan a identificar los incentivos económicos que tiene el cultivo y que empiezan a implementar mejores prácticas, son aquellos productores que tienen unas mejores tasas de captura de carbono. Es un tema muy interesante realmente de analizar. Ahora, me devuelvo un poco y entonces recuerdan la edad de las plantaciones y recuerdan que les dije el uso eficiente del área y el aumento de las densidades. ¿Qué pasó en ese segmento específico?
Nosotros sembrábamos plantaciones de cacao con densidades muy amplias, distancias de siembra de 6 metros por 5, o 4 por 5, o 5 por 5, lo que hacía que nuestras densidades fueran de 500, de 600 árboles por hectárea. Al aumentar y escalar el modelo a modelos, digamos, un poco de más alta densidad, de 1000, 1100 o 1200 árboles, lo que ustedes ven es que hay una relación directa entre la densidad empleada en el establecimiento de los cultivos y la captura de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Que la implementación de prácticas como la renovación, la rehabilitación o la siembra nueva, como lo definamos, permite que hoy los productores empiecen a generar una nueva oferta tecnológica, ¿verdad? Una nueva oferta tecnológica en donde debemos considerar los ingresos principales, los ingresos secundarios y otro tipo de ingresos, como por ejemplo los resultantes del mercado de carbono. Debemos considerar que para los productores su ingreso principal es la comercialización del grano de cacao. Posteriormente vienen los ingresos secundarios asociados a esa agroforestería y si logramos hacer esto, vamos a permitir y vamos a conectar a los productores con un mercado de carbono potencial que reconoce la adicionalidad. ¿Sí? Y es, ¿qué están haciendo los agricultores para implementar prácticas y qué estamos haciendo nosotros impulsando también esa adicionalidad necesaria hoy en temas, por ejemplo, normativos y de los mercados de carbono? Y algo que me pareció muy interesante y es el concepto de la poda. La poda en el cacao es fundamental porque la poda rompe una latencia de una etapa vegetativa y promueve una etapa reproductiva. Promover una etapa reproductiva significa la generación de flores, de frutos, de semilla y de dinero. Entonces, hay que entender que al implementar una práctica como la poda, pues hay una pérdida de biomasa, pero la mejor práctica que puede hacer un agricultor es podar su cacautal en el momento y en el tiempo oportuno. El momento y el tiempo oportuno son fundamentales para recorrer una ruta de productividad, evitar altas pérdidas de biomasa y no disminuir ese potencial de captura de carbono que tienen sus cultivos. La práctica de la poda es fundamental, sobre todo para no perder ese ingreso principal y no generar una condición adversa en la generación de excesos, de disminución de la luminosidad, el aumento de la humedad, la disminución de las fuentes, las corrientes de aire que aumentan plagas y enfermedades. Y lo que le estamos diciendo a los agricultores es, hay que recorrer un camino en donde la implementación de prácticas de manejo de una oferta tecnológica que todos conocemos, debe ser incorporada. La pregunta es, ¿por qué no hemos logrado que los productores implementen estas prácticas? Tal vez porque no estamos generando los incentivos necesarios. Y el mercado de carbono permite generar un incentivo económico adicional que puede promover la implementación de estas prácticas. Aquí nuevamente, la relación entre las podas y la generación de unidades de carbono. Tal vez yo no expliqué, CRU significa unidad de remoción de carbono, que es lo equivalente a la remoción de 1 tonelada de CO2. Y en este esquema, en donde hay pérdidas y ganancias de biomasa, es muy importante la implementación adecuada y el momento oportuno de las prácticas. No es suficiente avanzar, yo les decía, son las primeras conclusiones de un modelo que estamos construyendo y que estamos desarrollando. ¿A dónde queremos avanzar? A modelos probabilísticos, multivariados, que puedan determinar análisis de relaciones intra e interespecíficas que están pues, disponibles. En esto estamos avanzando. Y ya, para concluir, referente a la agroforestería, ¿cuáles son estas primeras conclusiones? Es importante considerar el conocimiento local de las comunidades y el conocimiento local de los productores. Entonces, considerar la adaptación del material vegetal,
el conocimiento sobre la propagación y el mantenimiento de las especies. Es de vital importancia para evitar los fracasos. Al querer imponer modelos en donde, sin considerar la vocación del productor, implementamos árboles o recomendamos árboles que no necesariamente son aquellos que están relacionados con los intereses de los agricultores. Y esto va a estar relacionado con el interés del propietario en esos servicios y la relación con esa especie arbórea. Y la tercera conclusión es, hay que considerar en países nuestros, como Perú, como Colombia, como Ecuador, la alta biodiversidad, ¿verdad? Entonces, no podemos promover esquemas igualitarios, sino deben ser desarrollados acorde a esas condiciones locales. Y referente a los determinantes de carbono, definitivamente hay que seguir avanzando en modelos multiestratificados o agrosilviculturales, en donde la tecnificación y el manejo de las especies es muy importante, el acompañamiento y la asistencia técnica. Lo segundo, entender cómo podemos generar la adicionalidad, ¿verdad?, que es tan necesaria y que tiene que ser tan evidente frente a la implementación de las prácticas que realizan los agricultores. Y lo tercero, la densidad, el manejo y el uso eficiente del área. Es muy importante para apoyar y acompañar a los pequeños agricultores en la diversificación de los ingresos. Muchas gracias. Y quiero aprovechar, creo que tuvimos un error, pero en Perú también tenemos el programa y cualquier información que requieran, con mucho gusto, tanto en la oficina local de Perú o en la oficina local de Colombia, estamos abiertos a generar las discusiones, los diálogos que necesiten para entender cómo escalamos este programa en Latinoamérica.